Romanos. Entonces, esta clase ciertamente es muy interesante y creo que van a tener muchas preguntas ustedes, como yo. Ahora, no intento precisamente en esta clase refutar cada una de las doctrinas que ellos enseñan. No es ese el objetivo de esta clase. Para eso tal vez será una serie, porque no quiero tocarla de manera, pudiera darle un par de versículos, pero creo que no sería lo correcto. Creo que si vamos a refutar una doctrina falsa, tiene que ser algo sustancial. Entonces, el objetivo de esta clase no es refutar cada una de esas doctrinas, sino es más bien solo enseñarles qué es lo que la Iglesia Católica Romana enseña. ¿Ok? Seguramente voy a tener que hacer una serie para ir refutando cada una de esas doctrinas. Entonces, a manera de introducción, quiero que veamos que hay un 17, el 17% de la población mundial es o profesan ser católicos romanos. En el año 2000 se estimaba que existían 1.800 millones de cristianos profesantes en el mundo, pero más de 1.000 millones de ellos eran católicos romanos. O sea, es un número grande, ¿verdad? Y la mitad de ellos viven en el norte y el sur del continente americano, luego en Europa, África y Asia. La mayor población de católicos romanos vive en América Latina, siendo Brasil el país católico romano más poblado del mundo. Esto indica que las tasas de bautismo siguen siendo altas en los países de herencia católica, pero las tasas de la práctica como religión cambian, o sea, son variantes de país en país, pero los bautizos son bastantes. El autor de este estudio dice que puede ser complicado hablar del catolicismo romano como una religión separada. La Iglesia Católica Romana utiliza muchas de las mismas palabras que nosotros usamos. Y ahí es donde viene la confusión. Y ahí es donde viene el reto, mejor dicho, porque ustedes y yo vamos a estar hablándoles a familiares nuestros que hemos salido de ahí. ¿Cuántos crecieron en el catolicismo aquí? Creo que la mayoría de nosotros. Entonces, si usted le habla a sus familiares con palabras como esta, gracia, fe, expiación, justificación, no les va a ser del todo extraño, porque ellos utilizan las mismas palabras. ¿Ok? Y yo pude comprobar esto hace poco con un familiar mío. Estoy hablando con él y estoy hablando acerca de gracia, de fe, y a todo él consentía, porque no era un lenguaje extraño. De hecho, él lee la Biblia. ¿Ok? Entonces, ahí es donde viene la confusión. Y pareciera, hermano, si no estamos conscientes de qué es lo que enseña la Iglesia Católica y no tenemos discernimiento, pudiéramos decir, pues bueno, pues cree todo lo que yo creo, ¿verdad? Pero no es así, no es así. Incluso ellos predican que Jesús es el Hijo de Dios. Este fin de semana hemos tenido una conferencia para hablar de la deidad de Cristo. Ellos no se opondrían a tal enseñanza, porque ellos enseñan y creen que Cristo es Dios. ¿Okay? Entonces tenemos muchas cosas en común. Ahora, donde viene el problema es cuando comenzamos a hacer presión. Y con presión me refiero a comenzar a indagar más y más en los detalles de la doctrina. Ahí es donde nos comenzamos a dar cuenta que no es para nada lo mismo. Es diferente. Entonces, ¿por qué afirmamos que la Iglesia Católica no es una verdadera iglesia cristiana? Porque eso es lo que declaramos. Nosotros como protestantes evangélicos declaramos que la Iglesia Católica Romana no es la Iglesia de Cristo. De hecho, está en un estado de apostasía. Apostasía significa separación. Una vez profesaron el evangelio bíblico, pero hoy no están ahí. Es una iglesia apóstata. Y sostenemos esto porque al examinar las doctrinas que ellos enseñan y lo comparamos
con la escritura, vemos que son diferentes. ¿Ok? Entonces, yo sé que esto va a ser un reto, así que les voy a pedir que oren conmigo. Vamos al Señor en oración para que nos dé, que me dé la capacidad de poder presentar este material. Y porque creo que es crítico. Hermanos, ciertamente estamos viviendo en tiempos donde hay tantas religiones bajo el banner del cristianismo. Los que estuvieron ayer aquí escucharon que Pastor Steve anunció que el 28 de octubre, ¿verdad? 28 de octubre va a haber aquí una reunión aquí en la iglesia y prácticamente es una conferencia, por así decirlo, de un día en contra de un grupo que se llama los influencers. Este tiene más de 20 años, comenzó en el 2001. Esta mañana estaba leyendo acerca de ellos. Y básicamente el fundador de ese grupo dice que Dios, las palabras del pastor Steve fueron exactas, correctas. Él dice que Dios hizo un download sobre él, que Dios le bajó una información y que tuvo que escribir los pasos para ese programa con el fin de que los creyentes puedan tener intimidad con Dios. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Aparte de herejía, ese es cierto, esa es una herejía, pero esa es una información extra bíblica. Porque ¿qué es lo que tenemos para que el creyente tenga una intimidad con Dios? Aquí está. No necesitamos otra cosa. A Dios nos, ay, me equivoqué por estos 2000 años, me equivoqué como era. Así que voy a hablar con este hombre y le voy a hacer un download de la información nueva. Es completamente, pero hay miles y miles de seguidores, profesantes cristianos. ¿Por qué? Porque estos hombres y mujeres se han dejado engañar por un no conocimiento de las escrituras. Entonces, la lucha es real. La lucha es real. Entonces tenemos que saber. Y para eso, hermanos, me pregunto, ¿quién es capaz de eso? ¿Somos capaces nosotros en nuestra propia fuerza? No, hermanos. No. Entonces tenemos que abordar esto con firmeza. Yo soy el primero en decir eso. Soy el primero en decir que tenemos que afrontar esto con firmeza. No solo lo de los influencers, sino el catolicismo, el mormonismo, los testigos de Jehová. Tenemos que enfrentarlos o confrontarlos con firmeza, pero tiene que ser en amor también. Entonces, por eso es que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para presentar esta información de manera veraz, de manera firme, en amor, y que sea Él quien cambie a las personas. Amén. Vamos a orar. Señor, ¿quién es capaz de hablar de tus verdades? ¿Quién es capaz de presentar este mensaje del Evangelio, de tu palabra, y confrontarlo en contra de aquellos que se han levantado en tu nombre, pero que tienen otro Evangelio? Que no existe otro Evangelio, pero ellos presentan otro Evangelio. Señor, por favor te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a presentar este material para que tengamos sabiduría y podamos contrarrestar los engaños y las artimañas del enemigo. Y no solo el catolicismo romano, sino este nuevo frente en el que nos encontramos como los influencers. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprender qué es lo que en la clase de hoy el catolicismo enseña, para que podamos, Señor, con sabiduría, con firmeza y con amor, poder hablarle a nuestros familiares acerca del verdadero evangelio, y que seas tú, Señor, cambiando sus corazones. Danos la valentía que necesitamos para ser fieles a ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, vamos a ir viendo doctrina por doctrina que ellos enseñan. Ok, pero antes de eso, son 2 puntos los que vamos a ver hoy. Tratar de ver. Estoy seguro que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero el primer punto es la doctrina de la palabra de Dios. Y luego el segundo punto, ese es el primer punto, ahí está en la pantalla, la doctrina de la palabra de Dios.
Y luego el segundo punto es la doctrina de la salvación. Porque ahí es donde vemos las mayores diferencias. La doctrina de la palabra de Dios y la doctrina de la salvación. Okay, nos vamos a enfocar en esas dos. Entonces, la primera, la doctrina de la palabra de Dios. La pregunta es esta. Quiero comenzar este punto con estas dos preguntas. ¿Por qué crees que eso es verdad? Lo que tú crees, ¿por qué crees que eso es verdad? La otra pregunta es, ¿cuál es tu autoridad? Y creo que esas son preguntas que nosotros bien pudiéramos hacerles a nuestros familiares o amigos que profesan ser católicos. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees que eso es verdad? ¿Y cuál es tu autoridad? ¿Verdad? Esas preguntas son claves, hermanos. Y esas preguntas van a ayudarnos nos van a enseñar ahorita por qué decimos que la Iglesia Católica no es una iglesia cristiana. Dice, las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana fluyen lógicamente de la manera en que ven la autoridad. Cuando comienzas a hacer preguntas acerca del tema de la autoridad, las cosas se aclaran. Voy a hacer muchas citas hoy. Ray Galea es un católico romano que escribe para la iglesia, es un teólogo. Ray Galea dice, solo la Biblia conduce solo a Cristo. Y luego dice, la Biblia más otros medios de revelación conducen a Cristo más otros medios de salvación. Lo voy a repetir. Ray Galea dice, salud. Solo comienza diciendo, solo la Biblia conduce solo a Cristo. Y luego dice, la Biblia más otros medios de revelación. ¿Qué son otros medios de revelación? Otros medios escritos, ¿ok? Conducen a Cristo más otros medios de salvación. No solo hay un medio de salvación, hay otros medios de salvación. No solo hay un método, no solo hay un medio de revelación, sino hay otros medios de revelación. ¿Ok? Eso es un teólogo católico. ¿Ok? La Iglesia Católica Romana enseña que la Biblia tiene autoridad, pero que esta no es suficiente y solo puede ser interpretada correctamente por el clero. El clero es lo que le llaman el magistrado. El magistrado son personas, hombres, que son especialmente y solo ellos pueden interpretar correctamente la escritura. El magisterio, así le llaman ellos, el magisterio. Entonces podemos darnos cuenta que por esta declaración, ellos creen que tienen la escritura más recursos extras. Vamos a ver más adelante que estos recursos extras son, por ejemplo, la tradición. Para ellos, para la Iglesia Católica Romana, no te estoy hablando de lo que enseña una parroquia en un pueblo. Esto es lo que enseña Roma, el Vaticano. Esto sale del Vaticano, ¿ok? Y como iglesia madre, por así decirlo, es lo que termina enseñándole en cada parroquia que tú ves, ¿ok? Vamos a ver más adelante también que hay diferentes tipos de católicos. Hay católicos que conocen esto y hay católicos que no tienen ni idea de esto. Le estás hablando en chino, no tienen idea. Me atrevo a decir que la gran mayoría cuando éramos católicos, estábamos ahí, en esos que no sabíamos nada de estas cosas, ¿verdad? Solo algunos, tal vez más estudiosos o que de repente tenían a un padre como miembro de su familia, de repente sabían estas cosas, ¿no? Pero la gran mayoría de católicos no tienen ni idea de qué le estás hablando, ¿no? Porque para ellos es una tradición. Yo soy católico porque mi mamá es católica y porque mi papá es católico, ¿no? Porque mi abuelita. ¿Okay? Una vez más, esto no es una predicación, esto es un estudio, así que si usted tiene un comentario, por favor, levante su mano. Si tiene una pregunta, también hágala, por favor, levante su mano. Necesito interactuar con ustedes. ¿Ok? Entonces, la Iglesia Católica Romana se eleva por encima de la palabra de Dios y cree que la Iglesia creó la palabra de Dios. ¿Escuchó eso? La Iglesia Católica
está por encima, según ellos, está por encima de la palabra de Dios. Y no es así. Nuestra autoridad es la Biblia. La iglesia está acá abajo. Pastor Steve no tiene la autoridad. Yo no tengo la autoridad. Los ancianos no tienen la autoridad. La escritura es nuestra autoridad. Es infalible. Acuérdese de estas palabras. La escritura es inerrante, infalible y toda suficiente. Toda suficiente significa que usted no necesita nada más. Aquí está todo lo que tiene. Lo encontramos, esas doctrinas las encontramos en la escritura. Es toda suficiente. Vamos a segunda de Timoteo. Les dije que no tengo intención de ir aclarando cada una de estas, pero solo voy a hacer algunas menciones. Segunda de Timoteo 3:16. Este versículo nosotros deberíamos de masticarlo debería ser como los frijoles en la casa. Nunca falta. Debería estar ahí. Bueno, y para algunos los nopales, ¿ok? Ahí están, nunca falta. O los dos, exacto. Sí, quiero que alguien lea versículo 16 al 17. Álvaro Gil, ¿nos haces el favor de leer 2 de Timoteo 3, 16 al 17? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y de que el hombre de Dios sea perfecto, plenamente preparado. Gracias, hermano. ¿Sí vio lo que dice este pasaje? Toda la escritura es inspirada y es útil. No necesita ir usted a otro lugar. Esa es la suficiencia de las escrituras. No necesita ir a otro lugar. Es útil y ahí nos da una serie y nos da el objetivo para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué objetivo? Para que el hombre sea equipado, ¿verdad? Dijo aquí Pablo, ¿y la tradición? No, la escritura. La escritura es lo que santifica al creyente. No tenemos ninguna otra fuente. Es exclusiva, es suficiente, es inerrante. ¿Ok? Pero no para la Iglesia Católica Romana, no para ellos. ¿Ok? Entonces tenemos que saber que esa es una de las áreas. Por eso es que la pregunta es, ¿cuál es tu autoridad? Entonces, cuando estés platicando con alguien que profesa ser católico, ¿por qué crees lo que crees? ¿Y cuál es tu autoridad? Y yo sé, hermanos, que puede causar fricción, lo entiendo. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos ayude a decir esto con una intención de querer, sí, de amor, de decir, sabes que no, yo no intento ganar un argumento. No te estoy diciendo que yo soy mejor, porque eso es lo primero, ¿no? No, eso es lo primero que la gente piensa, es que tú crees que eres mejor. No, no es eso. Yo no pienso que soy mejor que tú. Ah, pero seamos lógicos por un momento. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Cuál es tu autoridad? ¿De dónde viene tu autoridad? ¿Ok? Acuérdense, para mí quedó muy claro, no sé si quedó para ustedes, pero lo que podemos hacer nosotros tal vez es ir moviendo a la gente un poco más cerca de la verdad. Entonces, al presentar estos argumentos, tal vez estamos moviendo a la gente un poco más cerca de la verdad. Tal vez no nos van a decir sí, y otra vez, oh, es cierto, tienes toda la razón. No espere tal cosa. Pero al menos usted está siendo fiel con la palabra de Dios, está siéndole fiel al Señor y orándole, Señor, muévelo más cerca de la verdad. ¿Ok? Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana interpreta Mateo 16:19, que dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado de los cielos. Ellos lo interpretan de esta manera, que el poder de las llaves designa la autoridad y gobierna la casa de Dios, la cual es la iglesia.
El poder para atar y desatar connota la autoridad para absolver los pecados, pronunciar juicios doctrinales y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. Voy a dar la cita, esto está en el Catecismo de la Iglesia, en la página 553. O sea que eso no se lo está inventando nadie, ahí está en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Okay? Ellos interpretan esto como que la Iglesia tiene la autoridad. Dice, en otras palabras, los católicos romanos tienen una doctrina antibíblica de la palabra de Dios. Los católicos romanos desafían a los cristianos protestantes con la pregunta, ¿cómo puedes saber que tú lees tu Biblia correctamente? ¿Cómo le responderían ustedes? Tengo curiosidad. ¿Cómo le responderían ustedes a un católico romano que les haga esta pregunta? ¿Cómo puedes saber que tú lees la Biblia correctamente? Porque, y esto es cierto, hermanos, con la persona que he estado platicando, me dijo, es que ustedes la interpretan de esa manera, pero nosotros de esta manera. No me dijo exactamente esto, pero me dio a entender como que, pues, ¿cómo sabes tú que la estás interpretando correctamente? Javier, creo que levantaste la mano. ¿Cómo responderías eso? Bueno, también quería decir que no necesariamente podemos decir que los católicos romanos no tienen la Biblia como su autoridad, porque ellos dicen que sería equivocado decir que no, ustedes no tienen la Biblia. Lo hacen, pero ahí es donde va el problema de cómo se interpreta. Ellos la interpretan conforme al Evangelio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros, creemos que no necesitamos de un pastor o un sacerdote para interpretarla, porque se puede interpretar lo que conocemos, ¿no? Como la hermenéutica, que la exégesis, que es gramatical, histórica, en su contexto histórico, gramatical y literal. Entonces, cualquier persona que siga estas reglas puede interpretar la Biblia correctamente. Sí, esa sería una respuesta. ¿Alguna otra respuesta? Exactamente. Yeah. ¿Cuál es la naturaleza de la escritura, hermanos? ¿Cuál es la naturaleza? Y es de naturaleza espiritual, ¿verdad? Exactamente, exactamente. O sea, es decir, y creo que lo hemos visto en las sesiones pasadas, donde Pablo dice el hombre carnal no puede entender lo espiritual, hablando de un hombre que no es creyente. El espiritual, hablando del creyente, puede entender lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios ha quitado el velo de nuestros ojos. ¿Ok? Entonces, eso es una. Contamos con el Espíritu Santo. Miren lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan en el capítulo 2. Aquí Juan está argumentando, todo su argumento es en contra de los falsos maestros que han salido de la iglesia. Es curioso, estoy tan ansioso de predicar Primera de Juan, pero es curioso que Judas habla de los maestros que entraron en la iglesia y Juan habla de los maestros, Judas habla de los falsos maestros que entraron a la iglesia, estaban fuera y entraron, y Juan habla de los maestros que salieron de la iglesia. Es curioso. Pero él está argumentando todo esto. Quieren engañarles. Estos maestros, falsos maestros, quieren engañar a las iglesias. Seguramente Juan está escribiendo, aunque no dice a quién le está escribiendo, pero sabemos que Juan en sus últimos años vivía en Asia Menor, Éfeso. Y seguramente por Apocalipsis, quien lo escribió Juan, se dirigió a muchas iglesias de esa área. Entonces, argumentamos que seguramente es hacia ellos quien está escribiendo. Entonces, habían falsos maestros que querían engañarlos. Y él les dice esto en el versículo 27. En cuanto a ustedes, del capítulo 2, primera de Juan 2, 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes. Esa unción no significa otra cosa que ustedes son salvos. Eso es lo que significa.
ustedes cuentan con el Espíritu Santo. Eso es todo lo que significa. No hay misticismo aquí. ¿Okay? Esto es solo la realidad de que había un grupo ahí que eran verdaderamente creyentes. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie les enseñe. Ahora, obviamente aquí no está diciendo, Juan no está diciendo que no hay necesidad de pastores o maestros, porque si no, él mismo tampoco debería estar escribiendo, ¿verdad? O sea, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que cada creyente cuenta con el Espíritu Santo y puede discernir. Puedes abrir la Biblia, puedes abrir la Escritura y leer y el Espíritu Santo te va a guiar hacia toda verdad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le respondes al católico que hace esa pregunta? Bueno, ya lo acabamos de decir, ¿verdad? Para ellos no. Para ellos el magisterio tiene que decirles qué es lo que es verdad y lo que no es verdad. Estamos en un problema, ¿verdad? Estamos en un problema porque pueden decirte lo que sea y vas a tener que decir, ok, eso es lo que ustedes interpretaron. ¿Perdón? Exactamente. Sí, completamente engañados, ¿verdad? Pueden decir lo que sea. Y es obvio. Vamos a ver cuando entremos en los detalles de las doctrinas que enseñan, han sido aprobadas por el magisterio. Es increíble. Yo lo estaba leyendo y digo, ¿cómo es posible? Pero es porque este grupo, estos no son creyentes, eso es lo que quiero que sepa. Estos no son creyentes. El hecho de que ellos se pongan el título de cristianos no significa que sean creyentes. Cuando veamos cada una de esas doctrinas, usted se va a dar cuenta y va a decir, ¿cómo es posible? Porque es tan contradictorio a la palabra de Dios. ¿Ok? Sí. 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 Sí, sí. Para la respuesta de cómo puedes saber que lees tu Biblia correctamente. Ujú. ¿Por qué sería ese pasaje? Ah, ok. Sí. Sí, tal vez si ellos argumentaran, por ejemplo, que necesitan a María como un intermediario, por ejemplo. Sí, ese sería un buen argumento. Ujú. Primera de Pedro, capítulo 1, sí. Sí, no es de inspiración. Bueno, vayamos a Primera de Pedro, leámoslo. Es Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y esto es el contexto. Sabemos que el contexto de Primera y Segunda de Pedro es creyentes que están siendo perseguidos. ¿Ok? Y algunos estaban tentados de apostatar. ¿Ok? Y este contexto en lo que Pedro dice a partir del versículo 19, Pedro básicamente les está diciendo, miren, nosotros no confiamos en nuestras propias experiencias. No confiamos en nuestras propias experiencias porque incluso Juan, y porque ellos fueron testigos, Pedro y Juan fueron testigos de la transfiguración de Cristo, y él dice, tenemos algo más seguro que esa experiencia, que es la palabra profética más segura. ¿Ok? So, ni siquiera Pedro, que estuvo en la transfiguración en el Monte de los Olivos, donde vio a Cristo, vio la gloria de Cristo, él no está enseñando su experiencia, él no está diciendo a los creyentes, crean en sus experiencias, no, crean en qué, en la palabra de Dios. Entonces comienza en el 19. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en presentar atención, como a una lámpara, que brilla en lugar oscuro,
hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto. Esto es enfático. Él quiere saber, él quiere que ustedes sepan y que nosotros sepamos, que los creyentes sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, sino, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esa es la inspiración de las Escrituras. Y solo ese hecho tiene muchas implicaciones. Una de ellas es que no necesitamos nada más. Otra de ellas es que podemos confiar en la Escritura. Podemos confiar en lo que está escrito porque estos hombres fueron llevados por el Espíritu Santo a escribir lo que leemos hoy. ¿Ok? Entonces, sigo aquí. Dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios. Estoy citando ahorita el Catecismo de la Iglesia Católica, perdón. Dicen ellos, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, a los obispos en común con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. En otras palabras, solo ellos pueden interpretar correctamente la Escritura. O sea que si alguien es católico romano y dice, no, yo no creo a eso, mira, aquí dice esto, sí, ahí dice eso, pero estás equivocado porque nosotros la interpretamos de esta manera. Y tienen que, sí, pero no puedes decir nada. ¿Ok? Ese es el Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, primera sección, capítulo 2, artículo 2, parte 3, de 1993, párrafo 85. No tiene que apuntar todo eso, solo le estoy diciendo que esto no fue sacado de la manga, eso no es imaginación de nadie. Le estoy dando la referencia de dónde se tomó. ¿Ok? Con el paso del tiempo, los católicos romanos han mantenido un registro de sus interpretaciones de la Escritura. Las recopilaron y las convirtieron en una fuente de doctrina separada e igualmente autorizada. La Iglesia Católica Romana cree que la revelación no se encuentra solo en la Escritura, sino también en las tradiciones no escritas, que transmitidas como de mano en mano han llegado hasta nosotros desde los apóstoles. Esto está escrito en el Concilio de Trento, que fue un concilio que se llevó a cabo para contrarrestar a la Reforma. ¿Okay? El Concilio de Trento en la sesión número 4. Para ellos la tradición es importante. ¿Okay? Yo me acuerdo de esto, tal vez usted está familiarizado con esto, especialmente esto en México y en Guatemala. Yo les voy a hablar de Guatemala, pues esto es lo que conozco. Yo estuve viviendo un tiempo, yo soy de la ciudad capital, pero estuve viviendo un tiempo fuera de la ciudad capital. Y fuera de la ciudad capital ves muchos pueblos, muchos pueblitos, hay indígenas, hay muchos indígenas, en el área que yo estaba había muchos indígenas. Y era curioso porque lo que veías en la Iglesia Católica Romana en la capital, en la ciudad capital, no es lo mismo que en estos pueblos. Hay un lugar que se llama el Quiché. El Quiché es 100% indígena. Ok. Cuando tú entras a una iglesia católica ahí, se ve más bien como que fuera un lugar de brujería. Que lo que entras a una iglesia católica romana en la ciudad capital, no se ve así. ¿Por qué? Sí, esa es una idolatría, pero lo ves idolatría en la ciudad capital también. Pero la razón es porque para la Iglesia Católica Romana la tradición es importante. O sea, en otras palabras, la tradición de este pueblo que estoy mencionando, el Quiché, no es la misma tradición de la ciudad capital, es diferente. Tienen su propio santo, exactamente. Sí. ¿Verdad que no es diferente Guatemala lo que estoy diciendo es una realidad tanto en Guatemala como en México? Va a ser en diferentes lugares porque para la Iglesia Católica Romana la tradición es
igual de autoridad que esto. La Biblia. O más. Cuando usted dice tradición, se refiere a la tradición pueblo, una tradición que se inventó la iglesia. ¿Como cuál tradición que se inventó la iglesia? Toda Guatemala. Sí. Las que hacen de acerrín. Las procesiones. Procesiones, ¿cierto? Eso lo vi en todo. Sí, sí, no, yo también, yo lo hice. Sí, yo anduve cargando esas. Sí, pero no tengo conocimiento de dónde viene esa tradición, pero estoy seguro que fue adoptada por la Iglesia Católica con los brazos abiertos porque alguien se inventó la tradición y ok, bienvenida. Ese es el peligro de que tenemos la autoridad de esta, pero podemos tener también la tradición. Es el peligro de eso, hermano. Los españoles llegaron Uh-huh. Latinoamérica. a esa parte de Latinoamérica. Vieron realmente. Uh-huh. Uh-huh. Vieron. Pero no les quitaron. Sí. Que los escucharan. Con esa imagen. Dárselos, pero pueden quedarse con eso. ¿Y saben que eso es una técnica del Imperio Romano? Porque el Imperio Romano, hay algo que se llama sincretismo. El sincretismo es la unión de dos religiones. ¿Okay? Entonces el Imperio Romano, cuando conquistaba un lugar, decía, nosotros somos politeístas, pero para que ustedes estén tranquilos y no se nos subleven, tengan su religión, no hay ningún problema. ¿Okay? No les vamos a imponer nuestra religión. ¿Okay? Esa es una técnica del Imperio Romano. Sí, los vamos a conquistar y sí, ustedes pueden tener sus tradiciones, vamos a evangelizarlos con el catolicismo, ¿ok? Pero ustedes pueden traer sus tradiciones, ¿verdad? Entonces, ven el problema de no tener una autoridad, solo una autoridad. Ese es en el problema que estamos hoy en día. Aquí hay un ejemplo. El dogma, un dogma es una enseñanza que se debe seguir, eso es un dogma. El dogma decretado en el año 1854 por la Iglesia Católica Romana declaró que María nació sin pecado original. ¿Escuchó eso? Sin pecado original. Y que nunca pecó. La Inmaculada Concepción. No citan las Escrituras para probar esto, aparte de lo que se ve en Lucas 1:28, que no tiene nada que ver con lo que ellos están diciendo, sino porque es una tradición de la Iglesia. Y dado que los obispos son los únicos que pueden interpretar las Escrituras, si la palabra escrita te convence de que una tradición es contraria a sus enseñanzas, tú estás interpretando mal las Escrituras. O sea que si usted va al sacerdote y dice, pero ¿dónde está eso de que la Virgen María fue concebida sin pecado? O sea, la estás poniendo a nivel de deidad. ¿No le parece? ¿No le da un dolor de estómago? Duele el estómago. Porque no lo encuentras en la Escritura. No está allí. Pero si tú vas y le refutas, te dice, no, usted está interpretando mal la Biblia. ¿Sí ven el control del magisterio y el peligro que es eso? Entonces, ese es el primer argumento de la Escritura, la autoridad de la Escritura. Por eso nosotros como protestantes evangélicos enfatizamos en la autoridad, la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras. No necesitamos nada más. Es por eso, no sé si ahora a usted le suena un poquito más la idea de por qué mencionan esto tanto, porque Nate Pickowitz, el que va a predicar ahora, hizo un libro que primero Dios vamos a estudiar aquí en la escuela dominical, que se llama ¿Por qué somos protestantes? Y en la reforma hay un moro, no sé cómo traducir eso al español, una frase, ¿okay? Una cita, que se dice en siempre reformando, esa es la cita, siempre reformando.
Porque la reforma que comenzó en el siglo XVI, la reforma protestante con Martín Lutero, realmente no ha terminado. Realmente no ha terminado. Porque la Iglesia Católica no se ha arrepentido. La Iglesia Católica sigue siendo apóstata y sigue sacando herejía tras herejía. Entonces nosotros tenemos que seguir siempre protestando. ¿Por qué? Porque tienen el título de cristianismo. ¿Por qué tenemos que ir en contra de los influencers? Porque nos gusta pelear, porque somos bélicos, somos pleitistas, decimos nosotros en Guatemala. No, no, porque tenemos que defender la verdad de las Escrituras. No podemos decir que Dios sigue hablando hoy porque la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Entonces, esa es la razón, hermanos, que por eso enfatizamos en esto, enfatizamos constantemente en esto. Por eso estamos entrenándonos, ¿verdad? Que por cierto, el próximo viernes ya es nuestra clase, ¿se acuerdan? No se van a olvidar. El próximo viernes es nuestra clase de nuestro libro de cómo ser un líder bíblico. Pero bueno, con eso terminamos esta parte número 1 de la doctrina de la palabra de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, perfecto. Nos quedan 15 minutos. No sé si comenzar la otra. Sé que no me va a dar tiempo, pero vamos a ver si podemos avanzar un poquito. El segundo punto es este. ¿Cómo ser justificados ante Dios y cómo harás con tu pecado? Básicamente la salvación. Esa es la otra gran diferencia que tenemos con la Iglesia Católica Romana, la salvación. ¿Okay? Vamos a ver lo que ellos enseñan con respecto a varias cosas. Dice, puesto que la Iglesia Católica Romana cree que la Biblia es solo una autoridad de igual peso a la tradición de las enseñanzas, se ha desviado hacia la herejía de otras doctrinas. Hablemos específicamente acerca de cómo somos salvos, el área de desacuerdo más grande e importante entre el catolicismo romano y el cristianismo bíblico. Comencemos con el pecado. Esto es lo que la Iglesia Católica Romana enseña. Los católicos romanos diferencian entre pecados mortales y pecados veniales. Primera de Juan 5, 16 al 17. Algunos pecados llevan a la muerte, otros no. En el contexto de primera de Juan 5, 17, no está hablando de que unos pecados son más pecados que otros. En el contexto, incluso ahí he estado leyendo esto y los teólogos, los eruditos, algunos difieren en cuanto a su interpretación, pero lo más seguro es que Juan, dentro del contexto, está diciendo que aquellos, él está hablando aquí de la apostasía, en 1 Juan 5, de aquel que se ha apartado de la verdad. Dice, aquellos que han pecado de tal manera, yo no pido que se ore por ellos. ¿Ok? Hay pecados que llevan a la muerte y pecados que no. Puede ser incluso que ese pecado de muerte sea el pecado de la apostasía que te separa si ya no hay regreso. Hebreos nos habla de eso. Aquel que una vez profesó, es imposible que se arrepienta. Si se aparta, es imposible que se arrepienta. Que el que se hace apóstata, es imposible que se arrepienta. Y eso obviamente va a terminar en muerte en el infierno. ¿Ok? O puede ser que la otra interpretación es que, acuérdense, este es el primer siglo. Este es el siglo en que nació la iglesia. Puede ser que la muerte sea una muerte física, que el Señor castigue al creyente por medio de la muerte física, que fue lo que le sucedió a Ananías y Zafira. Dios los castigó y los disciplinó con la muerte física. ¿Ok? Ese es el contexto. Entonces, no está hablando de diferencia de pecados, sino está hablando dentro de ese contexto. Entonces, ellos dicen que los pecados veniales están simbolizados por madera, de acuerdo a 1 Corintios 3, 8 al 15. Vayamos ahí. Vayamos a 1 Corintios 3, 8 al 15 para que veamos de qué estamos hablando. 1 Corintios 3.
8 al 15. Primera de Corintios 3, 8 al 15 dice, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con el fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, recibirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Estamos hablando en la iglesia de Corinto, hay un desorden. La iglesia es un desorden. Pablo está trayendo corrección. Habían pleitos. Yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, y otros más espirituales decían, yo soy de Cristo. ¿Verdad? Entonces Pablo está diciendo, no, aquí todos somos colaboradores, hacemos eso es lo que hacemos, Dios es el que da el crecimiento, pero los insta, los motiva a que vean cuáles son sus verdaderas motivaciones, por qué es que están haciendo lo que están haciendo, ¿ok? Las buenas motivaciones están representadas por la plata, el oro, piedras preciosas, ¿ok? Y las malas motivaciones es la madera, el heno, la paja. ¿Qué se consume por el fuego más rápido? Pues la madera, la paja, el heno. Eso es lo que las motivaciones por las cuales enseñaron, por las cuales predicaron, fueron motivaciones personales, fueron consumidas. Lo otro permaneció, lo verdadero, Cristo, el fundamento, cuando predicas a Cristo. Ese es el contexto, ¿verdad? Cuando predicas de Cristo, ¿ok? Y dice, esa persona será salva, esa persona será salva, porque la salvación no es por obras, es por gracia, ¿ok? Esto es, hermanos, y apunta al, saben que el creyente va a ser premiado, ¿verdad? No vamos a ser juzgados, porque eso ya está determinado, el creyente ya es salvo, pero de una manera vamos a ser premiados. Eso este texto apunta hacia eso, a que la obra de cada uno va a ser probada. ¿Okay? El Señor va a probar la mía, me voy a poner yo como ejemplo. ¿Por qué es que estoy predicando aquí? ¿Por qué es que estoy enseñando? ¿Cuáles son mis motivaciones? Si son motivaciones egoístas, es paja, es heno, es madera. Seré salvo, pero no va a haber premiación. ¿Ok? Y las obras de ustedes también van a ser probadas. ¿Por qué es que ustedes sirven? ¿Por qué es que ustedes trabajan en la cocina? ¿Por qué es que ustedes hacen videos? O sea, cada uno de la obra de ustedes dentro de la iglesia va a ser probada. Si sus motivos no son correctos, serán consumidos. Van a ser salvos, definitivamente, porque no son salvos por obras, ¿ok? Pero esa es la prueba de la obra de cada creyente. ¿Ok, hermano? No, me recuerda de lo que dice Mateo, ¿no? Ya recibieron su recompensa. Pero también otra es de que creo que los católicos usan esto para, según ellos, probar el purgatorio, ¿no? Exactamente, eso es lo que también usan. Sí, ese es uno de los pasajes que usan. ¿Ok? Entonces, eso para este pasaje ellos utilizan como los pecados veniales. Esto cuando habla de madera, de heno, o sea, son pecados, pero no son tan graves. Sí. No, los capitales son los mortales. Sí, esos son los serios. Esos son los pecados serios. Pero estos veniales esos son el heno, es la paja, dicen ellos. Exactamente, ¿ok? Ellos hacen esa diferencia. ¿Quién hizo esta diferencia? Pero para ser más exactos, el magisterio.
Ellos fueron quienes interpretaron esto. Y eso es lo que le enseñaron al Padre, y el Padre fue lo que les enseñó, y lo que les enseña hasta el día de hoy a ellos. Exactamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace eso con el pecado, hermanos? Ahora pensemos nosotros. Nosotros hemos platicado ampliamente acerca del pecado aquí en esta clase. ¿Ok? ¿Qué sabemos del pecado nosotros por medio de la Escritura? Ujú. ¿Hay diferencia entre una mentira y un asesinato? Las consecuencias van a ser diferentes, obviamente. Santiago 2:10 dice, ¿no? Ujú. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero es culpable de esto. Sí, si ves cómo la Biblia destruye ese argumento entonces completamente, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, puedo decir que la Iglesia Católica Romana ve el pecado como de repente hay unos serios y otros que no son tan serios. ¿Ok? Nosotros no. Nosotros porque la Escritura nos lo dice. ¿Ok? Que el pecado está en nosotros. Le llamamos depravación total a eso. Exactamente, ese es el punto. Cuando lees eso es que no eres tan malo. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando uno se considera así, que no es tan malo? No necesitamos de un Salvador. No necesitamos de un Salvador. Si ves como este principio mina el Evangelio, priva a esas personas de poder ver a Cristo como un verdadero Salvador, no lo entienden. Yo soy testigo de eso. Si tú me hubieses dicho cuando yo tenía 15 años que si creía en Jesús, yo te hubiera dicho que sí. Yo conocía a Jesús de vista, ¿no? Pero lo conocía. Pero no tenía una idea por qué había venido. Porque yo no podía explicarte la cruz. Porque en mi mente yo no era malo. O no era tan malo. De hecho, me acuerdo cuando fui confrontado con esa palabra y me dijeron, con esta pregunta, ¿qué pasaría contigo si te mueres hoy? Instantáneamente yo dije que me iba al cielo. ¿Por qué? Porque no soy tan malo. Porque yo creía que Dios me iba a juzgar de acuerdo a mis obras. Sí, sí, he hecho cosas malas, pero también he hecho muchas cosas buenas. ¿Okay? Entonces puedo resumir esto de esta manera, diciendo que ellos minimizan el impacto del pecado en el ser humano. Lo minimizan. Nosotros no. Nosotros lo exponemos tal y como lo expone la Biblia. Es grave. Es más, no podemos hablar de salvación sin antes hablar de la profundidad y de las consecuencias del pecado. No podemos. Por eso es que hemos aprendido en nuestro estudio de evangelismo que tenemos que comenzar allí. Tenemos que no solo decirles que son pecadores, porque eso ya lo saben. Lo que no saben es que son tan malos. Eso es lo que no saben, porque si tú le dices a un católico romano que es pecador, te va a decir sí, no te va a decir no, te va a decir que sí, pero lo que no sabe es la gravedad de su pecado. Eso es lo que no sabe. Y ese es donde, en ese momento es donde te tienes que poner a trabajar. En ese preciso momento es donde te tienes que poner a trabajar. Ok, hermano, entonces quedan muchísimas otras doctrinas que seguramente vamos a ver el próximo domingo. Pero creo que esta es una clase que nos va a ayudar mucho y nos va a preparar para poder hablar con nuestros familiares, con nuestros amados, los queremos, amamos a nuestros padres, madres, hermanos, abuelos, hijos. Pero creo que nos va a preparar para poder hablar con ellos de una manera firme y en amor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder ver, Señor, los errores de la Iglesia Católica Romana. Ciertamente comenzaron de buena manera. Decir lo contrario sería mentira. Pero se han apartado de ti. Su estado es un estado de apostasía. Señor, te pedimos, incluso oramos por los católicos romanos. Te pedimos, Señor, que abras tú sus ojos, que uses a nosotros, úsanos para tu gloria. Usa estos vasos de barro, Señor.
No somos los mejores, y está bien porque no tenemos que serlo, pero ayúdanos a ser fieles. Danos la valentía que necesitamos para hablar de estas cosas con ellos. Y mientras lo hacemos, Señor, pedimos que cambie sus corazones, sálvalos para tu gloria, lo pedimos. Señor, y prepara nuestro corazón para el servicio que viene y que podamos adorarte, Señor. Perdona nuestros pecados. No pedimos perdón para salvación. Como cristianos pedimos perdón, ese perdón paternal, porque ciertamente de alguna u otra manera nosotros te fallamos. Perdónanos, Señor. Prepara nuestro corazón para adorarte con manos limpias. Nos escondemos detrás de Cristo. Apelamos a la cruz, a lo que tu Hijo hizo en esa cruz en favor de su iglesia a nosotros, pagando nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ayúdanos a identificar nuestro propio pecado, para arrepentirnos de él y apartarnos de él. No para ganar nuestra salvación, no para mantener nuestra salvación, sino porque te amamos. Porque amamos tu palabra, amamos la justicia, amamos el andar en santidad. Porque tú has cambiado nuestro corazón. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús.